Tal cual lo anunció Mario, vamos a meternos en nuestro primer living con nuestra primera invitada. Seguramente ustedes estarán escuchando por todos los medios de comunicación posibles que hay, bueno, cimbronazos y, como dijo el presidente en algún momento, han pasado cosas. Vamos a tratar de poner en palabras esas cosas que están pasando, que han pasado, que a lo mejor por unos días más o por un lapso más de tiempo van a seguir pasando y cómo van a influir en nuestros bolsillos, en nuestros sueldos, en nuestros ingresos, y que de alguna forma eso también hace que esas influencias estén sobre la economía que el día a día rige nuestra cotidianidad, nuestro trabajo y a partir de allí nuestra vida por lo menos más próxima. Pero no vamos a ser nosotros, como siempre lo decimos, quienes se refieran a esto, sino que buscamos voces especializadas en ese sentido. Victoria Llori está con nosotros, licenciada en Economía. Victoria, ¿cómo va? Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Bueno, dólar alto, salarios flacos, inflación alta, el efecto Turquía. Exacto. Todos factores que están influyendo últimamente sobre nuestros bolsillos. Lo más próximo y lo último que hemos escuchado tiene que ver con el efecto Turquía. ¿Por qué nos tenemos que preocupar por algo que pasa en Turquía aquí en Argentina? Bueno, todos pensamos lo mismo. El problema principal que tenemos en Argentina es que somos una economía muy dependiente de las variables externas, sobre todo porque, bueno, hoy tenemos algunas variables macroeconómicas, como son, por ejemplo, el nivel de endeudamiento externo, que hace que la tasa de interés internacional repercuta, digamos, las modificaciones de la tasa de interés internacional, como son las modificaciones de la tasa de interés de Estados Unidos, repercuta en la economía argentina. Y por otro lado también nuestra valoración como economía, digamos, emergente, hace que por ahí cuando le pasa, hay riesgos de no pago en países similares a los nuestros, eso los inversores internacionales los lleven a asimilar y quieran salir de los países emergentes o subdesarrollados, o bueno, hay otras denominaciones, los hacen querer salir de ese tipo de países e invertir en inversiones un poco más seguras. Entonces, cuando pasa algo como lo que pasó el 10, digamos, en Turquía, que lo llevó a una mega devaluación, para poner un poco en contexto qué es lo que pasó, ellos, digamos, tuvieron una discusión política con Donald Trump, digamos, donde Donald Trump anunció vía Twitter que iba a aumentar los aranceles fuertemente, los aranceles a productos que exporta Turquía a Estados Unidos, por una cuestión netamente política de que, bueno, está preso un dirigente religioso de Estados Unidos en Turquía. Eso llevó, obviamente, ¿qué va a provocar eso? Que la balanza comercial de Turquía esté peor. Claro. Quiere decir que no puedan exportar tanto como lo venían haciendo. ¿Y eso qué implica? Que el déficit, digamos, lo que implica, lleva una devaluación, digamos, de la moneda de Turquía, precisamente porque se va a aumentar el déficit externo que tiene Turquía. Eso es lo que intuye rápidamente el mercado y responde queriendo los capitales externos salir de la moneda turca. Al querer salir de esa moneda turca, de alguna manera se los caracteriza a todas las monedas de los mismos países de la misma manera, y hay una fuga de capitales a capitales más seguros de países desarrollados. Es un efecto dominó. Exactamente. Claramente, claramente. Y a partir de ahí, nosotros como economía emergentes, bien digo, nos vemos afectados. Exactamente. Casi directamente. Sí, sí. El dólar, me parece que ya es teórico repetirlo, pero nunca viene mal. ¿Por qué tenemos que preocuparnos si el dólar sigue subiendo? La influencia ahí también es directa en el bolsillo de cualquier mortal argentino. Sí, bueno, el mecanismo a que el aumento del dólar llega al consumidor final es básicamente vía precios. ¿De qué manera? En principio, lo primero rápido que tenemos son los productos importados, que en nuestra canasta tiene una incidencia importante, los productos importados. Y por otro lado, los costos de ciertos productos de producción nacional que, bueno, precisamente están dentro de la matriz productiva de esos productos insumos que son importados. Entonces eso hace aumentar los costos del empresario
y el empresario tiende a querer llevarlo a precios. A veces tiene margen, puede disminuir un poco su margen de ganancia y no trasladar todo a precios, y otras veces no. Hoy estamos en una situación, como habrán leído en el INDEC, donde existe capacidad ociosa en las industrias, como no la había hace... Exacto. Al 70% está funcionando la industria globalmente hablando. Exactamente, están bajando su capacidad instalada es mayor, han bajado la cantidad de producida. Eso indica que hay menos maniobra que antes para trasladar a precios. ¿Por qué? Porque significa que están produciendo menos que antes. Obviamente el aumento del precio va a llevar indefectiblemente a disminuir las cantidades producidas. Porque una regla, digamos, matemática simple, si el precio sube, los consumidores compran un poco menos. Claro. Entonces, bueno, puede que no trasladen absolutamente todo el aumento de costos a precios, pero una parte seguramente sí. Porque tampoco van a salir perdiendo los empresarios. Obvio. Entonces, bueno, tenemos esas dos vías. Por un lado, las importaciones directas y por otro lado, aquellos, digamos, costos asociados dentro de la producción nacional. ¿Cómo influye en los servicios, por ejemplo, la suba del dólar? Y bueno, por ejemplo, pensá que la nafta es un insumo en casi todos los servicios, ¿no? Por dar un insumo que es bastante conocido por todo, porque casi todo, tanto servicios como llevan algo de distribución, y bueno, es un componente dentro de los costos, ¿no? Y así, de a poco, si vos aumentás a todos, seguramente va a impactar en su matriz de costos. ¿Y qué va a hacer la empresa que hoy está regulada? Y se regula también el aumento de las tarifas, digamos, de las empresas de servicio. Seguramente dentro de un tiempo va a decir, che, me aumentaron todos los costos, aumentenme la tarifa también. En el caso de mercados regulados, otros directamente lo trasladan y lo aumentan, digamos. Pensemos que, digamos, el caso de la nafta, por ejemplo, se fija el precio a nivel internacional, porque es un producto que, por más que haya producción nacional, una parte se exporta, una parte, bueno, hoy no se exporta, se importa, digamos, algo de combustible, pero digo, ese es uno de los insumos de los cuales podría estar afectando, digamos, hoy el aumento y el traslado a precios, digamos. En materia de paritarias o de sueldos de trabajadores, está claro que creo que en ninguna paritaria se ha llegado a un acuerdo que de alguna forma iguale lo que se está proyectando como inflación. En ese sentido, está claro que el poder adquisitivo de los trabajadores está diezmado, y la inflación hasta ahora no tiene mucho techo. ¿Qué produce más allá de ese espacio, de ese vacío que hay entre el poder adquisitivo de los trabajadores y justamente la inflación? Bueno, un empobrecimiento del trabajador, eso es lo que está produciendo. Ningún sindicato pudo cerrar, digamos, una paritaria que se asemeje a la inflación, por lo menos los que esperamos ahora de inflación. Eso está vinculado a que nadie se esperaba la inflación que estamos teniendo. Claro. Creemos que ya por lo menos en un 30 va a cerrar. ¿Es posible que el gobierno tampoco se esperara este nivel de inflación? ¿O sí y se dijo otra cosa? ¿Cómo se manejan estas cuestiones dentro de la economía gubernamental? Mirá, si se esperaban las corridas cambiarias que hubo, sí. Yo creo que no, que se les fue un poco, digamos, que no pudieron manejar las corridas bancarias. Por ejemplo, las corridas cambiarias, perdón. Por ejemplo, la de esta semana, bueno, viernes pasado, claramente no se la vieron venir porque hay un factor externo pesando fuerte y que un poco es lo que está determinando, digamos, esta corrida, este aumento del dólar en este momento. Claro. El dólar hoy no tiene techo, no se puede predecir. No, es muy difícil, no, claramente. El dólar, de hecho, el jueves pasado, el dólar futuro estaba en 30 y llegó a los 30 el viernes, digamos. El dólar futuro, ¿qué es? Es el mercado de aquel que compra dólar a futuro con un precio que espera que esté en diciembre, ¿no? Y, ahora, y ya llegamos al 30 y el dólar futuro nadie quiere perder. Entonces, si estaba en ese valor era porque algunas consultoras y demás recomendaban ese valor. Por eso por ahí parece poco probable que ellos estimaban esta inflación o estas corridas, digamos, que hubo. Estar insertos en el mundo hoy de alguna forma también significa hacerle caso a lo que dice el riesgo país, porque el riesgo país volvió a aparecer después de unos cuantos años. Es parte de esa inserción del mundo que hablaba el gobierno actual.
Sí, obviamente que mientras más vínculos externos tengas, también sos más propenso a sufrir las amenazas externas, no solo las oportunidades de las que nos hablaban, sino las amenazas también, digamos. Bueno. Victoria, a uno le gusta ser optimista, pensar de que vamos a mejorar, ¿no? Pero con este panorama y escuchándote atentamente, yo me ponía a pensar justamente eso. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos por delante, por ejemplo, pensando en un año 2019? Ya han pasado 3 años de este gobierno, toda esta política de ajustes, de incremento en los precios y el dólar que se dispara, realmente es una política que al ciudadano de a pie que nos está mirando realmente no le ha favorecido en nada, pero ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es la expectativa optimista para lo que viene, para lo que resta por lo menos de este año, para lo que viene para el año para lo que resta de este año? No creo, ya estamos en agosto, prácticamente un año terminado, pero para el 2019, ¿cuáles son las expectativas según tu punto de vista? Mira, el año 2019, como todo año electoral, es muy complicado de predecir, porque por más que las cosas vengan muy mal, si, por ejemplo, el FMI quiere que el macrismo gane, puede capaz poner más plata, es decir, al ser un año electoral, eso juega en el ciclo económico. Pero poner más plata, ¿en qué nos influye a nosotros que estamos escuchándote? ¿En qué nos influye esto? ¿Que se estacione el dólar? ¿Que la economía vaya tomando un nivel? Claro, que se enfríe. ¿En qué influye el día a día nuestro, no? No, bueno, a ver, si digamos, llega un punto que vos, si frente a devaluaciones frecuentes, lo que podés hacer como Banco Central es intervenir para que no haya devaluación. Hoy hay una política de la intervención menos posible, digamos, eso es lo que dictaminó el FMI. Hay flotación sucia, que se llama eso cuando el Banco Central interviene un poco, no es que no interviene, de hecho hoy frenó el Banco Central la suba y bajó un poco el dólar ahora al mediodía. ¿Pero qué puede pasarnos el año que viene? Que es como decir, bueno, intervienen para tratar de nivelar un poquito, de que realmente los precios queden como, entre comillas, congelados por lo menos un tiempo, estamos en época eleccionaria, para meter los candidatos con otra perspectiva, para cambiarles la imagen. Mirá, la inflación no es algo que se pueda frenar de un día para el otro con una medida que vos decís, saco esta medida y la freno. Claro. No es así. La inflación, si se frena gradualmente, que es lo que está... Por más que no estoy hablando de gradualismo o no gradualismo, la inflación es así. Vos vas a empezar con tasas decrecientes de inflación, que todavía no llegamos a ese punto porque, por ejemplo, de junio a julio la tasa fue creciente, que quiere decir que hubo inflación los 2 meses y encima en alza. Es decir, hubo más inflación en julio que en junio. Si todavía ni siquiera estamos en un punto donde hay inflación, pero empieza a bajar. Todos esperábamos que después de julio, digamos, ahora todavía no está publicada la del mes de, digamos, ya estamos en agosto, pero no está publicada el cierre de agosto de la inflación, pero esperábamos que en agosto baje, y todavía, digamos, bueno, no está publicado, seguramente esto sí, pero ahora con la suba del dólar es probable que ya el otro mes vuelva a aumentar, digamos. Obviamente no es matemático, porque no es matemático, pero todavía yo en mis perspectivas, obviamente esto también tiene algo de cuestión personal, me refiero que la economía no es algo, una ciencia exacta, es una ciencia social, de hecho, pero bueno, todavía ni siquiera estamos en un camino de tasas decrecientes de inflación. Entonces, la inflación, no digo que el año que viene no se puede frenar, todavía, digamos, no estamos encarrilados para decir tasa cero de inflación, que ni siquiera apuntamos a eso. Estamos realmente complicados, entonces, de cara a lo que se viene. Sí, yo creo que de todas maneras van a buscar alguna medida frente al ciclo electoral, claro. ¿Viste? No quedar tan mal parados. Claro. Hay una regla en ciencias políticas, en realidad, que si el ciclo hay una correlación, digamos, entre el ciclo económico y el ciclo político, que significa eso, que si el ciclo económico está mal, si la actividad está mal, es probable que no te voten, no te reelijan. Sí, es una verdad absoluta esa. Eso, la economía mueve los votos no para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo juegan también los intereses internacionales al respecto. Claro. Digamos, hay un montón de factores que hacen que 2019 sea un año muy poco predecible. Claro, a todo esto hay que decir que la misión del Fondo Monetario Internacional sigue estando aquí por 2 o 3 semanas más, si no me equivoco. Están revisando todos los papeles y las cuentas. Ahí Duhovne y Caputo estarán un poco alterados, supongo, por las visitas que tendrán, pero bueno,
El Fondo Monetario nuevamente vuelve a decir cuáles son los parámetros de la economía argentina en este sentido. Exacto. Claramente. De hecho, bueno, pidieron menos intervención del Banco Central en el tipo de cambio. Ahora están revisando las cuentas fiscales para achicar el gasto también. Sacaron un par de medidas que hasta perjudican a las provincias. Sí. Bueno. Lo del Fondo Soja. Exacto. Abolieron completamente el Fondo Soja. Sí, los fondos solidarios para provincias más desfavorecidas. Eso buscaba la equidad entre las distintas provincias. Eso también Por favor. se eliminó. Así que, nada, estamos en un momento de ajuste fiscal también, aparte de Propiamente la crisis. dicho, estamos en un momento de ajuste, claramente.